La violencia en el Ecuador, un mal que nos ha perseguido por muchos años y si no lo tratamos será algo que nos vamos a arrepentir. Y es ahora cuando vamos a hablar con nuestro gran invitado especial, psicólogo clínico Juan José Durán. Bienvenido, Juan José, a un programa más de Medicina Preventiva 2.0 aquí en Hospital Durán. Buenos días, Francisco, muchas gracias por la invitación al programa. Abordar el tema de la violencia es un tema muy delicado, sobre todo porque para que nosotros nos acerquemos un poco más a hablar de violencia, tenemos que mirar a nuestros hogares, tenemos que mirar a nuestra relación de pareja, y es aquí donde el tema de violencia empieza a cobrar sentido. Muchas veces nosotros pensamos que la violencia simplemente es lo que vemos afuera de nosotros, afuera de la casa, afuera de la familia. Muchas veces pensamos que hablar de violencia es hablar simplemente de todo aquello ajeno a lo que nos rodea. Pero la realidad es que cuando hablamos de violencia tenemos que analizar qué es lo que pasa en los hogares. Entonces el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante que es el de la violencia, viéndolo desde la perspectiva intrafamiliar y viéndolo también desde el círculo de la violencia, que es un ciclo que si es atendido a tiempo podemos romperlo. Entonces, para que nosotros vayamos entrando un poco en contexto, tenemos que tratar de identificar a qué podemos llamarlo violencia. Tenemos, por ejemplo, la violencia de tipo verbal, ¿sí? Hablamos de insultos, hablamos de palabras que tratan de bajar el autoestima a la otra persona. Esto está más orientado a lo que es violencia psicológica. Tenemos también lo que es violencia física. Violencia física cuando hablamos que ya interviene algún tipo de contacto. Hablamos de empujones, hablamos de golpes, hablamos de lanzar objetos. Aquí nosotros lo que pretendemos es detectar a tiempo si de pronto estamos involucrados en algún tipo de violencia de este estilo, si de pronto estamos frente a una relación, podemos llamarla tóxica, y si es que nosotros somos víctimas, si es que alguna de las personas que están viendo este programa tiene o es víctima de algún tipo de violencia, no importa si es psicológica o si es física, por favor acudir a un profesional en el campo de la psicología para que les oriente. ¿Por qué es tan importante que nosotros busquemos ayuda? Porque, según la estadística del agresor que insulta, el agresor que trata mal a las personas, que ejerce violencia psicológica, prácticamente el 75% pasará a agredir a su víctima. Imagínense, es muy importante que nosotros tomemos con bastante seriedad esta estadística, porque muy posiblemente nosotros estemos vinculados en una relación que está pasando ya de los gritos, que está pasando ya de los insultos y que puede terminar en algo mucho más grave. La población que es más vulnerable es la población de las mujeres, ¿sí? Una estadística igual a nivel global es la siguiente: 1 de cada 3 mujeres sufre o ha sufrido algún tipo de violencia de las antes mencionadas. Imagínense, 1 de cada 3 mujeres. Esto es un tema que tiene que a nosotros prácticamente preocuparnos y alertarnos
de que en realidad algo está pasando, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Seguimos con las estadísticas. El 65% de las mujeres en Ecuador ha sufrido o sufre algún tipo de violencia. Con estas estadísticas lo que queremos es concienciar de que prácticamente puede ser alguna hermana, puede ser alguna tía, alguna vecina, inclusive puede ser nuestra propia madre, quien esté dentro de un ciclo de violencia y que de pronto necesita ayuda, ¿sí? Todos tenemos familiares, todos tenemos alguna representante en nuestra vida como una mujer, y es muy probable que esté sufriendo y necesita que nosotros la guiemos o de pronto la aconsejemos de buscar ayuda. Porque es un tema muy delicado cuando hablamos nosotros de violencia. Y es que cuando hablamos de violencia, hablamos de un tema silenciado. ¿Por qué silenciado? Porque cuando hablamos de violencia en el contexto educativo, hablamos de que prácticamente del 97 al 98% de los casos en los cuales existe violencia, puede ser de tipo psicológica o de tipo física, puede inclusive existir acoso sexual o abuso sexual, pero en el 98% de los casos es silenciado. Aquí es donde nosotros también queremos llamar la atención a la gente que nos esté escuchando para tratar de comprender por qué sucede esto, por qué se silencia, por qué en el área laboral pasamos a estadísticas similares. Hablamos de que una mujer, cuando ha sufrido algún tipo de violencia, prácticamente pasamos del 88 al 97% de los casos que quedan silenciados. Entonces, aquí nosotros también hablamos de otro factor que está vinculado en la violencia, y es el factor asociado al poder. En muchas de las ocasiones, las personas que tienen algún tipo de poder, puede ser económico, puede ser asociado a un cargo o a una posición, tanto en la universidad, tanto en un colegio como en un trabajo, tienen la capacidad de silenciar estos casos. Es aquí donde nosotros llamamos nuevamente la atención para que tengamos una buena comunicación con nuestros hijos, tengamos una buena comunicación con nuestra pareja, tengamos una buena comunicación en nuestro entorno, para que nosotros podamos inclusive ayudar a las personas que están sufriendo algún tipo de violencia en sus trabajos o en sus lugares en los que estudian, y encontrar la manera adecuada para resolver este tema que nos aqueja a todos. Juan José, muchas gracias por estas palabras que, si bien es cierto, pueden hacer un nexo con muchas personas que nos están viendo, que están padeciendo este problema, que es un problema en el diario vivir. Nosotros hemos visto que nos has comentado que la violencia en la familia es un eje primordial que se puede reflejar con la sociedad. ¿Cómo es eso? Si nos explica un poco. Pues bueno, es como les decía, prácticamente lo que sucede en nuestro país, lo que sucede en el mundo, prácticamente es el reflejo de lo que pasa en las familias. Es muy importante tratar de comprender que dentro de un hogar existen papá, mamá, dentro de un hogar existen hijos, y prácticamente la relación que tienen ellos va a ser es un modelo o un ejemplo a seguir. Entonces, en un hogar donde puede existir, por ejemplo, violencia, donde puede existir, por ejemplo, consumo de sustancias, hablamos de un medio en el cual puede ser repetido por uno de los integrantes. Es así donde nosotros tenemos que tratar de comprender cómo funciona este
mecanismo en el cual se perpetúa la violencia para tratar de cortarlo y de poner un fin. Entonces, Francisco, para que nosotros entendamos mejor qué es lo que pasa dentro de nuestros hogares, para que nosotros comprendamos mejor qué es lo que pasa en la relación de pareja, porque un dato también curioso es que prácticamente en la mayor parte de situaciones de violencia, quien agrede es la pareja. Entonces, es un dato también que debemos tomarlo con bastante seriedad. Ahora, para que nosotros podamos ir comprendiendo cómo se da esto de la violencia, hablamos de que existe un ciclo de la violencia. Entonces, Francisco, la primera fase de este ciclo se llama la acumulación de la tensión. Es una fase en la cual las parejas empiezan a tener demasiados roces, las parejas empiezan a tener bastantes situaciones conflictivas, empiezan a discutir bastante. Es una fase en la cual empieza a existir mayores niveles de ansiedad, se empieza a incrementar el nivel de hostilidad, y es una fase que tenemos que nosotros tratar de descubrirla a tiempo, porque puede durar de semanas, meses e inclusive años. Podemos inclusive estar nosotros siendo parte del ciclo de la violencia y estemos recién en la primera fase, que es en la de acumulación de la tensión. Ahora, llega un momento en el cual, si no se busca ayuda, si no se resuelven las discrepancias, vamos a pasar a la siguiente fase, que es la fase de la violencia. En esta siguiente fase, lo que sucede es que la pareja pierde ya la paciencia, la pareja llega a niveles en los cuales empiezan ya a existir insultos, empiezan a verse dentro de una situación en la cual ya se puede pasar inclusive a la agresión, ¿sí? Como habíamos comentado en un inicio, hablamos de que existe violencia psicológica y también violencia física. Ahora, aquí, en esta fase, en la fase de la violencia, es donde, por lo general, la víctima pone una denuncia para parar la agresión, donde la víctima pone una denuncia para tratar de que, en este caso, las autoridades, por vía legal, traten de hacer algo al respecto, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver una tercera fase, y en esta tercera fase la vamos a llamar la fase de la luna de miel. Es una fase en la cual el agresor trata de hacer todo lo posible para recuperar la confianza de la persona agredida. En esta fase de luna de miel hablamos de que el agresor empieza a enviar flores, el agresor empieza a regalar chocolates, empieza a invitar a viajes, es decir, el agresor empieza a hacer ciertas cosas con la finalidad de que la víctima la perdone. ¿Y qué es lo que pasa, Francisco, en este caso? En la gran mayoría de los casos, la víctima cede. La víctima acepta el viaje a la playa, el viaje de pronto al extranjero, acepta de pronto unos aretes, una cadena, acepta cosas a cambio del perdón del agresor. Y es aquí donde se quita inclusive la denuncia. Existen muchísimos casos en las fiscalías en el cual la víctima se siente mal consigo mismo, la víctima se siente inclusive en una situación en la cual hasta siente pena y tristeza del agresor, y lo que hace es acudir y quitar la demanda. Es decir,
hay muchos procesos que tienen que continuar con la legalidad, pero que la víctima se encarga de anular. Entonces, Francisco, aquí vemos que el ciclo de la violencia se inicia primero en las relaciones que nosotros tenemos con nuestra pareja, viene desde la relación que tuvieron nuestros padres, porque eso prácticamente es lo que nosotros vimos, lo que nosotros apreciamos, y inclusive se vuelve un ejemplo que nosotros en algún momento lo vamos a repetir. Entonces, si tenemos la fase de acumulación de tensión, tenemos la fase en la cual se da violencia y tenemos la fase de la luna de miel, es muy importante que nosotros sepamos identificar estas tres fases, saber en dónde nos encontramos para buscar ayuda. Perfecto. Como otra de las preguntas que surgen aquí en este espacio es que ¿qué saca el agresor con violencia? Él se podría decir que se siente algo de un placer o se siente algo de poder. Es cuestión de qué puede ser que una persona llegue a tener una agresión con su pareja o con una persona externa, puede ser un tercero, simplemente por una pelea o por algo que no le parece. Bueno, primero tenemos que pensar aquí que el agresor en primera instancia tiene una incapacidad de gestionar sus emociones, ¿sí? Es algo que de pronto no logra dominar, de pronto es algo, como habíamos comentado, que en el pasado lo vivió, de pronto lo marcó, pero no solo es eso, también es una frustración o una incapacidad que tiene la persona de manejar resentimientos, es una incapacidad que tiene el agresor de gestionar las cosas que no salen bien. Entonces, prácticamente lo que hace el agresor es envolverlo, ¿sí?, muy bonito y tratar de lanzarlo a la víctima, porque en la mayoría de los casos, como habíamos comentado, es la pareja. Y se confunde también aquí porque el agresor comenta que lo hace porque tiene mayor afectividad o mayor confianza con su pareja. Pero prácticamente hablamos de que el agresor lo que hace es no canalizar bien sus frustraciones y prácticamente lo dirige a lo primero que tiene cercano y por lo general es la pareja. Nosotros aquí en Hospital Durán, con nuestro programa de Medicina Preventiva 2.0, incentivamos las buenas prácticas, el buen uso de todos los recursos que tenemos, y nosotros hacemos un llamado para que ustedes, si son víctimas de violencia y quieren un tratamiento o quieren consejos o quieren hablar con un profesional, nosotros les invitamos a que acudan al Hospital Durán, saquen una cita y puedan hablar con nuestro psicólogo Juan José Durán, que los va a poder guiar y los va a poder brindar toda la información que ustedes requieran. Nosotros aquí en el programa de Medicina Preventiva vamos a tener siempre invitados con formación académica avalada, que van a tener sus especialidades, sus posgrados o maestrías, que ustedes van a poder tener una retroalimentación para la sociedad que nosotros le damos aquí en nuestro programa de Medicina Preventiva los días miércoles por la tarde. Y Francisco, un puntito más, vamos a darles una guía de qué tienen que hacer si es que están frente a casos de violencia o están dentro del círculo de la violencia. Primero, pueden ustedes hacer la denuncia a través de la Fiscalía General del Estado. Pueden hacerlo inclusive vía online. Se meten en su buscador o su navegador y pongan denuncia en línea Fiscalía General del Estado. Pueden hacerlo vía internet. Si es que están siendo víctimas de violencia, ¿sí?, como habíamos comentado, el 75% de los agresores verbales son potenciales agresores físicos. Entonces, si están frente a este caso, pueden llamar al ECU 911 para que atienda su emergencia. Y si es que necesitan inclusive protección, porque hay muchos casos en los cuales el agresor quiere tomar represalias, también
comunicarse al ECU 911 para que sean ellos quienes estén pendientes y puedan precautelar nuestra integridad. Entonces, Francisco, con estas directrices dejamos también a la gente que pueda buscar una solución y ponerle punto final a los temas asociados a violencia. Perfecto, Juan José. Como último, ¿cómo podemos dar un consejo sobre cómo concientizar este problema personalmente en nuestras casas y en nuestra vida diaria? ¿Cuál sería un consejo que les damos a las personas que nos están viendo? Pues el consejo que yo puedo darles es que primero atendamos las estadísticas, entendamos que la población vulnerable son las mujeres, eduquemos correctamente a nuestros hijos. Y si es que nosotros ya somos adultos, tratemos de reflexionar, tomemos en consideración este sesgo hacia las mujeres y seamos nosotros quienes toman una responsabilidad no solo social, sino personal para poder hacer algo con esta estadística. Y quién sabe, después de algunos años la estadística disminuye. Con esto nosotros vamos a tratar de crear o de llevar a niños por un proceso de un crecimiento adecuado, con valores, con respeto por sobre todo a las otras personas, y nosotros como adultos una concientización de que podemos hacer algo para cambiar esta estadística tan desfavorable. Este ha sido un espacio más de Medicina Preventiva 2.0 aquí en Hospital Durán. Muchas gracias por la participación, Juan José. Estaremos para una próxima aquí en Hospital Durán. Chao. Gracias, Francisco. Hasta una próxima.